Bien, alumnos, continuando con las clases de matemáticas, en esta oportunidad toca el tema de productos notables. Los productos notables vienen a ser el resultado de una multiplicación de un polinomio de la forma conocida, tal que su resultado se puede escribir directamente sin efectuar la multiplicación. Ahora vamos a ver los productos notables básicos. Su nombre está dado a la forma que tiene como resultado de la respectiva multiplicación. Por ejemplo, diferencia de cuadrados, ¿no? Está la diferencia de cuadrados. ¿Qué viene a ser la diferencia de cuadrados? Viene a ser el producto de la suma por la diferencia, ¿no? Y eso viene a ser la diferencia de sus cuadrados. Por ejemplo, acá tenemos a más b, a menos b, y esto va a ser el cuadrado del primero menos el cuadrado del segundo. Por ejemplo, si tenemos acá a más b, a menos b, entonces voy a tener el cuadrado del primero menos el cuadrado del segundo. En otras palabras, esto va a ser a cuadrado menos 9. Tenemos acá el siguiente ejemplo también, va a ser el cuadrado del primero menos el cuadrado del segundo. ¿Y esto qué viene a ser? Viene a ser teoría de exponentes, productos de acá tenemos de los exponentes que va a ser 2 por 2, 4. Acá sería 4 al cuadrado, 16. Lo comprobamos. ¿Cómo es esto? A por A viene a ser A cuadrado. A por B, más por menos A por B. Entonces estamos usando la teoría de las leyes de signos y la teoría de exponentes. Entonces, por lo tanto, acá sería más por más AB, y acá B por B, más por menos y B cuadrado. Entonces, por lo tanto, este tiene signo menos y este tiene signo más. Entonces, por lo tanto, estamos comprobando que la suma por la diferencia de dos términos viene a ser la diferencia de sus cuadrados. Recuerda que el orden de los factores no altera el producto, ¿no? El orden de los factores no altera el producto. Si yo puedo poner acá menos y acá más, entonces por lo tanto va a ser la raíz cuadrada de 5 al cuadrado menos la raíz cuadrada de 2 al cuadrado. ¿Y esto cuánto va a ser? Sabemos por teoría de exponentes que esto con esto se simplifica. Y acá me va a quedar 5. También acá por teoría de exponentes, acá va a quedar 2 y esto va a ser 3. ¿No? Entonces, podemos tener, ¿no?, que el orden de los factores no altera el producto, no altera. Entonces acá yo lo puedo poner así y yo lo puedo poner así. Entonces, por lo tanto, va a ser el primero al cuadrado, ¿no? Y el segundo, que es y elevado a la m elevado al cuadrado. ¿Y cuánto viene a ser esto? Viene a ser x, p por 2, 2p, menos y, 2 por m, 2m. Y ahí quedó. Tenemos acá, reafirmando, entonces tenemos t cuadrado menos 9 al cuadrado. Y esto va a ser t al cuadrado menos 81. Acá tenemos el orden no altera. Entonces, por lo tanto, el positivo, ¿quién va a ser? 3x al cubo. Ese va a ser el positivo. Menos el otro término sería 2a a la cuarta al cuadrado. Esto viene a ser 3 al cuadrado, es 9. X y 3 por 2, 6. Acá 2 al cuadrado es 4. Acá la base A y 4 por 2, 8. Y ese sería el resultado. Ahora, vamos a escribir directamente los resultados, ¿no? Por ejemplo, acá la diferencia de
estos términos va a ser el primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado. ¿Quién es el primero? T. ¿Quién es el segundo? 9. 9 al cuadrado, ¿cuánto va a ser? 81. Acá va a ser, esto va a ser el primero al cuadrado. ¿Quién es el primero? B a la quinta. Al cuadrado sería B, 5 por 2, 10. Menos, ¿no?, el segundo al cuadrado. ¿Cuánto sería 8 al cuadrado? 64. Tenemos acá el primero. ¿Quién es el primero? 3 al cuadrado sería 9. ¿Quién es el segundo? X a la 10. Al cuadrado sería X, 10 por 2 sería 20. Tenemos el primero al cuadrado. ¿Quién es el primero? 2. 2 al cuadrado, 4. Menos la raíz cuadrada de 7 al cuadrado. ¿Va a ser cuánto? Va a ser la raíz cuadrada de 7 al cuadrado. El cuadrado con la raíz se simplifica y va a quedar. ¿Y esto cuánto va a ser? Esto va a ser menos 3. Tenemos acá en el siguiente. ¿Quién va a ser el primero? ¿Quién va a ser? El que tiene positivo. 7 y 7. Este positivo, este positivo. Entonces va a ser 7 al cuadrado. Va a ser 49. Menos el cuadrado del siguiente. A al cuadrado sería A, 2 por 2, 4. ¿Quién va a ser el primero acá? Va a ser 5x al cuadrado. 5 al cuadrado es 25. X al cuadrado. Menos 2 al cuadrado. Pero 2 al cuadrado es 4. En este ejercicio tenemos el primero. ¿Quién viene a ser el primero acá? El primero es 1. 1 al cuadrado, 1. Menos el segundo al cuadrado, 7m al cuadrado. 7 al cuadrado, 49. M al cuadrado. Listo. Tenemos acá, ¿quién va a ser el primero? 3. 3 al cuadrado, 9. El segundo, ¿quién es? P. P al cuadrado. Pero P está al cuadrado sería P, 2 por 2, 4. Acá, ¿quién viene a ser el primero? El primero viene a ser los positivos. ¿Quién es los positivos? 1. 1 al cuadrado, 1. Menos el segundo al cuadrado. Pero el segundo al cuadrado es 3 al cuadrado, 9. X a la cuarta al cuadrado sería 2 por 4, 8. Tenemos acá, ¿quién viene a ser el primero? La raíz cuadrada de 8. La raíz cuadrada de 8 al cuadrado se hace solamente 8. Menos la raíz cuadrada de 2 al cuadrado. La raíz con el cuadrado se simplifica y queda 2. Y esto va a ser igual a 6. Así como tenemos, ¿no? Ahora vamos a tener estos ejercicios donde cada producto notable se escribe por sus factores. Por ejemplo, ¿no?, b al cuadrado, 25, que es 5 al cuadrado. Entonces, los factores, ¿cuáles va a ser? El primero, la suma del primero más el segundo, y la diferencia del primero menos el segundo. De igual manera, acá vamos a tener x más 2, x menos 2. El primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado. El segundo es 2 al cuadrado es 4. Acá tenemos el primero. Tenemos entonces acá y al cuadrado menos 9 al cuadrado. Pero yo lo quiero en estos factores. Entonces va a ser más 9 y y al cuadrado menos 9. ¿Por qué? Porque esto al cuadrado va a ser esto. Y este al cuadrado va a ser. Entonces tenemos acá el primero. El primero es 7. Y el segundo va a ser a al cuadrado menos a al cuadrado. Listo. Sus dos factores de esto. Entonces tenemos el primer factor va a ser 7x. ¿Por qué? Porque va a ser al cuadrado sería este al cuadrado 49 y este al cuadrado sería x cuadrado. Entonces, el otro al cuadrado sería más 2. Sería 7x menos 2. Entonces tenemos los dos factores. Acá, 16
el primer factor. ¿Cuál va a ser el primer factor? 4. El primer factor va a ser 4. El segundo factor va a ser menos x a la cuarta. Más, y acá sería menos x a la cuarta, ¿no? El primer factor elevado al cuadrado y el segundo factor elevado al cuadrado. Acá, ¿cómo sería? Sería el primer factor, que es a al cuadrado, el segundo factor, que es 1, el primer factor, que es al cuadrado, menos el segundo factor. Entonces, ¿esto qué viene a ser? El primero al cuadrado a la cuarta, menos el segundo al cuadrado, que es 1 al cuadrado, es acá. El primer factor sería 5x a la cuarta. El primer factor sería 5x a la cuarta. El segundo factor sería más 1, menos 1. 5 al cuadrado, 5x a la cuarta al cuadrado sería 25, a 4 por 2 sería 8. Acá tenemos el primer 3x al cuadrado. 3x al cuadrado. ¿El otro cuánto sería? El otro sería 4, ¿no? 4x. Acá sería más y acá sería menos. ¿Por qué? El primero al cuadrado, 9 al cuadrado sería x a la cuarta. El segundo al cuadrado sería 16 y este sería al cuadrado. Acá tenemos y, el primero, y el segundo. Entonces, por lo tanto tenemos acá al cuadrado, este sería 3. El otro término sería 3. Acá sería 3. ¿Por qué? Porque esto al cuadrado sería y al cubo al cuadrado, 3 por 2 sería 6, y esto al cuadrado sería 9. Entonces, continuando, tenemos el trinomio cuadrado perfecto. En el trinomio cuadrado perfecto, ¿no? Tenemos acá cuando es suma, cuando es diferencia. Entonces, cuando es suma sería el primero al cuadrado más el doble del primero por el segundo que es b más el segundo que es b al cuadrado. Acá, ¿cuál es la diferencia cuando tenemos el signo menos? Que va a ser el primero al cuadrado, acá era más, acá va a ser menos el doble del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. 3. Por ejemplo, tenemos acá el primero al cuadrado más el doble del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Acá tenemos el primero al cuadrado más el doble del primero, que es b, el segundo, que es 8, más el segundo al cuadrado. Acá tenemos el primero al cuadrado más el doble del primero por el segundo, que es 5, más el segundo, que es 5 al cuadrado. Acá tenemos el primero al cuadrado, ¿no? El primero al cuadrado menos el doble del primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. Acá tenemos el primero al cuadrado menos el doble del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Acá tienen ejercicios para reforzar. Ahora, tenemos que el desarrollo del cubo de un polinomio, cuando el binomio es suma. Cuando el binomio es suma, tenemos el primer componente A, el segundo componente B, al cubo. Entonces esto va a ser el primero al cubo más 3 veces el primero al cuadrado por el segundo, que es b, más 3 veces el primero por el segundo al cuadrado, más el segundo al cubo, ¿no? Por ejemplo, tenemos acá el primero al cubo más 3 veces el primero por el segundo, pero el primero debe estar elevado al
cuadrado, más 3 veces el primero que es x por el segundo que es 2 al cuadrado, más el segundo que es 2 elevado al cubo. De igual manera tenemos acá el primero al cubo más 3 veces el primero elevado al cuadrado por el segundo, más 3 veces el primero, que es x cuadrado, por el segundo, que es 5 al cuadrado, más el segundo, en este caso, que es 5 elevado al cubo. Cuando el binomio es diferencia, va a ser el primero al cubo menos 3 veces el primero al cuadrado por el segundo, más 3 veces el primero por el segundo al cuadrado, menos el binomio, el segundo elevado al cubo. Entonces tenemos acá el primero al cubo menos 3 veces el primero, que es al cuadrado, por el segundo, que es 1, más 3 veces el primero, que es x, por el segundo, que es 1 al cuadrado, menos el segundo al cubo. Acá tenemos el primero, ¿no? El primero al cubo, menos 3 veces el primero, que es x cuadrado, elevado al cuadrado, por el segundo, que es 3, más 3 veces el primero, que es x cuadrado, por el segundo, que está elevado al cuadrado, menos el segundo al cubo, el segundo es 3. Otras formas de expresar el cubo de un binomio. El a, cuando lleve el signo más, entonces yo lo puedo factorizar de esta manera. El primero al cubo más el segundo al cubo más 3 veces el primero por el segundo por la suma de ellos, a más b. Cuando es diferencia, va a ser también la diferencia de cubos. El primero al cubo menos el segundo al cubo menos, acá cambia, menos 3 veces el producto de ellos, a por b, por, ya no va a ser la suma, sino va a ser la diferencia. En este caso tenemos el x más 5 elevado al cubo, va a ser el primer caso. ¿Cómo va a ser? El x cubo más el 5 al cubo más 3 veces el x por el 5 por, ¿no?, la suma de ellos, x más 5. De igual manera tenemos acá una diferencia. ¿Cómo va a ser? El m al cubo menos el 6 al cubo menos 3 veces el m por el 6 y multiplicado por la m menos 6, ¿no? Y ahí tienen esos ejercicios para reforzarse. Nos estamos viendo la continuación de productos notables.